Bienvenidos al canal de Comunidad Transforma. Reconciliación, restauración, redención. Quiere hacer todos los días, en todo lugar, en todo tiempo. Que los dones y capacidades que Dios te ha dado, que me ha dado, podamos desbloquearlos, así como los juegos, ¿no? Los videojuegos que desbloqueamos un nivel y ya podemos acceder a ciertos recursos adicionales ahí en ese baúl de recursos o ciertas armas, ¿no? Depende el juego que estés jugando. Pero te vamos a invitar que continuemos haciendo eso, que digas: Señor, dame, número uno, la conciencia que tú estás en mí. Dos, que tu Espíritu Santo no nomás está en mí como para los domingos a las 6:30. No, el Espíritu Santo está para que todos los días sucedan cosas en tu vida. Hemos estado platicando sobre una serie que es el libro de los Romanos. Y si tú has estado siguiendo la serie, te vas a dar cuenta que el libro de Romanos es rico, muy amplio, muy vasto respecto a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Hablando con Tony, que está ahí atrás, dice: la forma como yo conocí a Dios fue porque una vez en la planta, en la Ford donde él trabajaba, se fue la luz y resulta pues no había nada que hacer, se paró literalmente la planta. Entonces pues a todo el mundo lo descansaron, por una hora iba a estar ese paro, pues no había nada que hacer. Y luego dice Tony a alguien: oye, ¿no traes algo para leer? Y ese otro alguien, ¿sabes qué hizo? Agarra un pedazo del libro de Romanos, arranca una hoja y se la da a Tony. Y recibe un pedazo de la carta del libro de los Romanos. Así que, y ahí está Tony atrás, recibe esa carta y pues bueno, pues, una hora, pues, ¿qué voy a hacer en una hora? Pues leer. Empezó a leer. Dice que empezó a leer y algo empezó en él a sentir, a experimentar al estar leyendo eso. De manera que el Espíritu Santo desde ahí empezó a conectar con él y empezó a transformar su vida nada más por leer un pedazo de la carta del libro de los Romanos. Fue lo mismo que sucedió con Lutero en los años 1500, cuando él llegó, o cuando él leyó en latín el libro de los Romanos. Su vida jamás volvió a ser la misma. Y el día de hoy te voy a invitar a que cuando leamos, cuando escudriñemos esta carta, no lo hagamos nada más como algo así ligero, ni porque toca leer eso, sino porque hay una riqueza grandísima. Ustedes en días anteriores leyeron el libro 9, capítulo 9, el capítulo 10. El capítulo 10 del libro de Romanos es una riqueza en cuanto a la salvación, en cuanto a ¿qué necesito para ser salvo? Básicamente, cerca de ti está la palabra, cerca de tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, vas a ser salvo. Y toda esa cantidad de cosas litúrgicas y cantidad de que a lo mejor podemos venir cargando, cuando lees esta palabra tan sencilla, entre comillas, se resume a creer en Jesucristo, a confesarle como tu Señor y Salvador, y la salvación de Él está a tu alcance. Ahí está. Y es en donde quiera que tú hagas esta oración. Tan básico, tan sencillo, tan simple, sí, pero poderosísimo. Es decir, quita toda la carga de cualquier tema religioso y lo centra en una conexión directa tú con el Creador. Con una conexión directa donde tú confiesas que crees en Él y el resto empieza a ser una nueva historia para ti. Hoy vamos a hablar del capítulo número 11 del libro de Romanos, y ese sin duda uno de los temas más importantes del capítulo 11 es el versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahí habla de la gracia, habla de misericordia y habla de fidelidad. En este mundo donde lo más complicado es encontrar lealtad, en este tiempo donde lo más complicado es encontrar pues fidelidad. Cuando tú estabas viendo el mundial que hoy terminó, veías primero a los mexicanos con la camisa verde. Pero perdió México y luego traían la camisa, ¿cuál? La roja de Noruega. Y luego, no, perdió Noruega, pues agarraron después la blanca, aunque le ganaron, pero pues de Inglaterra, ¿no? Con tal de que, y ahora pues ya no sé cuál se pusieron, ¿no? Pero muy fácil se hace esa lealtad, pues se cambia. Pero
Si algo la Escritura habla es que dice, porque yo, el Señor, no cambio. Si Dios ha hablado a tu vida, y voy a hablar contigo, personas que han tenido por mucho tiempo, que han conocido de Dios. Y muchas veces, por el transcurrir de los años y lo que ha sucedido, pensamos que Dios ya cambió sus planes respecto a nosotros. Que Dios, bueno, sí, hace 20 años Dios me usaba, tú no tienes idea cómo Dios me usaba, es que yo hacía, y es que esto y aquello. Pero resulta que la Escritura viene y nos habla directamente y nos dice, porque son irrevocables los dones de Dios. El llamado que Dios te ha dado a tu vida es irrevocable, no hay forma que eso se brinque. No hubo un pensamiento diferente en Dios y ahora ya una nueva temporada y cambió como las series, ¿no? No es una nueva temporada, puede ser que sí, pero el llamado sigue siendo el mismo. Y entonces es una buena noticia para ti, que tú pensabas que a lo mejor los dones y capacidades que, si estás ya un poco más avanzado en edad, dices, en mi juventud Dios me usaba de esta manera. Te quiero decir y recordar que los dones siguen estando ahí. Paquita decía, estoy descubriendo cosas que a lo mejor no sabía que tenía. Los dones siguen estando ahí. El llamado de Dios es irrevocable y está ahí. Y en el capítulo número 11 del libro de Romanos nos quiere que tú y yo entendamos que ese llamado que Dios nos dio, ahí está y Él permanece. Ayer que estábamos en el centro de rehabilitación, platicábamos con ellos y les decíamos, sí, pero la única cosa es que como ramas que somos, debemos permanecer pegados a la fuente de la vida, de la savia, por donde se alimenta esa rama, porque la rama separada del tronco no puede producir fruto. Porque separados de mí nada podemos hacer, dice Jesús, nada pueden hacer. Quiero que hablemos, dentro de lo que Pablo escribe a los romanos, de un remanente. Hay un antisemitismo, gracias. Un antisemitismo, no sé si has escuchado la palabra eso, como un tirarle a Israel, pues, un odio contra Israel. Mucha gente está señalando a Israel actualmente como si fuera el culpable de la guerra, X, Y, Z y de muchas cosas. Y hay gente que se está ufanando y está, incluso dentro del mismo cristianismo, tristemente. Pero lo que yo te quiero decir, y lo dice el libro de los Romanos 11, es que por causa de nosotros, ese Israel originalmente que era el único lugar donde Dios había puesto sus ojos, pero por causa de nosotros, los que no somos de Israel, dice que Él puso un poquito como pausa ahí, y por medio de esa desobediencia de ellos, alcanzamos salvación todos nosotros. Y entonces la gracia de Dios se derrama sobre todos nosotros, que hay un remanente, dice Pablo ahí en esa epístola, y dice, hasta que sea la plenitud de los gentiles alcanzada, entonces también Israel, después como que continuamos con lo que traíamos contigo, ¿no? Pero es a causa de nosotros que Dios puso una pausa con Israel. A causa de ti, a causa de mí. Así que no seríamos buenos tirándole a Israel porque está dentro de un plan más grande que lo que tú y yo podemos entender. Yo lo único que digo es, Señor, bendice a Israel y gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, porque por esa fidelidad, por esa misericordia, ahora nosotros podemos tener acceso a tu gracia, podemos tener acceso a tu presencia. Dice Pablo, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. El capítulo 11, 5. No sé si escuchas la palabra remanente, y cuando escuchas la palabra remanente a lo mejor piensas en una película apocalíptica o algo así, ¿no? De hecho creo que hay una película que se llama El Remanente. Pero el remanente quiere decir personas que han seguido la instrucción de Dios y a pesar de que todos hayan cambiado de idea, ellos permanecen fieles al llamado de Dios, permanecen fieles a lo que Dios ha hecho en sus vidas. Cuando el profeta Elías estaba pues huyendo básicamente de una reina que lo quería matar, y cuando él va huyendo dice, Señor, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida porque ya afuera, ya en Israel todos se han corrompido y ya no vale la pena ser tu profeta porque les hablo y nadie hace caso. A lo mejor tú y yo a veces nos hemos sentido así, ¿no? Le digo a mis hijos y no hacen caso, o no sé, en tu trabajo, no sé,
o los dones y capacidades que tú crees que tienes y de repente los usas y como que no sucede nada y como que llega un pequeño ahí como hartazgo y dice, Señor, pues no sé si estoy haciendo lo correcto o no. Pero así estaba en esa lucha Elías, y cuando viene esa lucha, la palabra de Dios viene y dice, ¿sabes qué? Hay un remanente, yo he dejado personas, hay más de 7,000 personas que no se han contaminado con todo lo que ha pasado en Israel. Y el día de hoy Dios nos quiere recordar que no importa cómo las cosas se vean, siempre Dios tiene a personas guardadas, personas que Él ha reservado para Él. Y yo te invito a que tú y yo nos esforcemos por ser esas personas, que no importa cómo afuera sea y cómo vengan las cosas, tú y yo tenemos una convicción respecto a Dios, respecto a su llamado, respecto a sus dones, sus capacidades y todo lo que Él es, y que podamos vivir conforme a esa dirección continuamente. El segundo tema que quiero que hablemos es la humildad. Dice Pablo cuando habla con estas personas que son de Roma, les dice, no te ufanes tú porque alcanzaste la gracia de Dios a causa que Israel se desvió y ahora tú eres el que estás obteniendo el favor de Dios. No te hagas no te exaltes por ello, porque el olivo, y presenta esa forma, ese símil, dice, el olivo tiene ramas, y esas ramas, algunos fueron desgajadas de ese olivo y otras fueron injertadas en él. Es decir, tú y yo, que no teníamos ese llamado originalmente, fuimos injertados en él, y las ramas que aparentemente eran parte de, pues fueron quitadas en algún momento, pero dice, tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. A veces el orgullo espiritual destruye nuestras vidas. Pensamos que porque nos acercamos a Dios, porque ya tenemos una relación con Dios, somos mejores que nuestro familiar que no lo es. Pensamos que porque tú a lo mejor los domingos estás aquí y él está, pues no sé, con un montón de cosas allá alrededor, en hieleras y etcétera, piensas que eres diferente y que eres mejor que él. Pero lo que Dios te tiene que decir hoy es que por la gracia de Dios estás en este lugar, por su pura misericordia. No es porque tú hayas sido muy bueno, ni porque seas mejor que tu familiar. Sencillamente la gracia de Dios te ha alcanzado, y eso es motivo de darle gloria y honra a Él. Porque el orgullo espiritual, cuando viene, es el causante de destruir nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestra relación con nuestros hijos. El orgullo mata ministerios, familias, negocios, líderes, desbarata a quien es como un cáncer que va corroyendo, haciendo corrosión por dentro de ti, cuando permites que el orgullo se penetre, porque piensas que eres mayor a los demás, y en ese momento dejas de escuchar la voz de Dios, dejas de escuchar a otros, dejas de escuchar a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus líderes, y en ese momento esa corrosión te desbarata. Veíamos esta semana con la familia, fuimos a ver una película que está en el cine, y dentro de tantas cosas que, está muy larga la película, ¿no? Dentro de tantos temas que traía la película, uno de los temas decía un hombre que a lo mejor tú lo has visto, no quizá en la película, pero es de un libro, y este episodio dentro de esa película, dentro de ese libro, dice un hombre, amárrenme a ese barco, en el mástil del barco, y no me dejen, aunque yo les grite lo que les grite, no me dejen, no me suelten, no me dejen, porque voy a pasar por una situación de tentación, una complicación, y voy a querer hacer muchas cosas, pero manténganme amarrado allí. Yo no sé cuál es el blindaje que tú usas contra el orgullo, por ejemplo, mencionábamos ahorita. ¿Cuál es el blindaje que usas contra la concupiscencia o las tendencias pecaminosas de tu vida? Porque como este hombre se veía, él dijo, amárrenme porque yo me conozco, pues. Amárrenme porque cuando vea y escuche aquello, a lo mejor voy a querer irme para allá o regresar. Pero cuando tú y yo hemos entendido que lo que somos, tenemos, es por la gracia de Dios, el orgullo no se enseñorea de nosotros, sino la humildad, sino decir, Señor, por la gracia de Dios soy lo que soy, decía Pablo. Y es que la gracia no ha sido en vano en mí, por eso es que tengo lo que tengo. Y aunque Pablo decía, mira,
he hecho esto, tengo estas credenciales, soy esto, soy aquello. Pero lo que más es la gracia, lo que más disfruto es el amor de Dios con el cual he sido alcanzado. Cuando tú entiendes eso, sirves en los centros de rehabilitación sin buscar reconocimiento. Sirves a tu comunidad sin buscar reconocimiento, sirves a tu familia, influyes sin sentirse superior. Porque, ¿qué tenemos que no lo hayamos recibido de Dios? Pues, si tenemos recursos, es por la gracia de Dios. Y si te los ha dado es para que tú seas instrumento de bendición a través de esos recursos con alguien más. Pueden ser recursos económicos, pueden ser recursos de conexión social, tiene muchos contactos. Y a lo mejor te puedes, como mucha gente se ufana, es que yo conozco a fulano y a fulano y a fulano y a fulano, y yo también he estado acá y allá. Sí, pero la pregunta es, ¿para qué conoces a todas esas personas? Y cuando eres humilde te vas a dar cuenta que tienes todas esas conexiones para que en algún momento hagas uso de ellas para bendecir a otros. Porque cuando se ha sucedido, como aquí ha sido el caso, cuando ha habido necesidad de que alguien lo internan, de que hay una situación de problemas legales o algo, alguien rápidamente, él tiene contactos aquí y allá, de volada, soluciones. Entonces cuando tú entiendes que los recursos que tienes, cualquiera que estos sean, económicos, sociales, de salud, físicos, lo que sea, son para servir a otros, entonces no hay nada de que sentirse superior. Sencillamente es la humildad con la que vamos a servir a otros, vamos a liderar con humildad, vamos a influir sin sentirnos superiores. El tercer punto que habla esta carta o en este capítulo es la misericordia de Dios. Dice algo que me llama mucho la atención, dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. O sea, no porque seamos más, no hay forma de que tú y yo nos podamos jactar de que no hemos pecado, por ejemplo. Todos hemos pecado. Y por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay forma no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. De nuestra naturaleza no hay quien lo haga. Sin embargo, la gracia de Dios, ahí sí. Entonces dice, Él puso a todos en desobediencia para que a todos alcanzaran la misericordia. O sea, nos puso un piso parejo, pues. Y te voy a invitar, como un agente de transformación que tú eres, cada día que tú te mueves en casa, en el servicio, donde tú estás, que tengamos en cuenta esto. Cuando vamos a los centros y servimos y abrazamos a los muchachos, no somos mejores porque estemos afuera. Sencillamente, a lo mejor estamos rotos de otra parte, pues. Ellos están rotos de una manera, nosotros de una de otra. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues fortalecer sus vidas, abrazarlos como lo haría Jesús. Y tener el amor de Dios, la misericordia, como instrumentos de amor de Dios. Así que perdonamos, restauramos, servimos, amamos y transformamos nuestros entornos por la gracia de Dios, por el amor de Dios. No porque seamos mejores, sino por el amor de Dios, por la gracia de Dios que se ha manifestado en nosotros. Termina Pablo diciendo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuando tú más conoces, no te debe llevar a más altivez el conocer más. No, es que conozco la escritura, así ya sea, o he leído muchos libros de cualquier tipo, sino más estudio, más conocimiento. Decía Blaise Pascal, mucho o poco conocimiento te aleja de Dios, pero mucho conocimiento te acerca a Dios. Y él era un científico, Blaise Pascal, pues muy superdotado, pero lo que él entendía es, entre más conozco a Dios, más le tengo que adorar, porque reconozco que todo lo que veo, lo que hay, es por la gracia, por la misericordia de Dios. Así que, ¿conoces la palabra? Qué bueno, que te lleve a adorar mejor a Dios. Has viajado por muchas partes del mundo, qué bueno, que te lleve a identificarte más con la grandeza de Dios, por todo lo que has visto en tus ojos. Has tenido recursos, qué bueno, dale gracias a Dios porque de Él provienen todas las cosas. Pablo dice, concluye, por Él y para Él sean las cosas siempre. El capítulo 11:36. Y quisiera cerrar con estas cápsulas. La gracia de Dios no solo te salva, también te va a dar
da fuerza para sostenerte cada día. Es decir, no te salva nada más únicamente una vez, sino que esa misma gracia que te salvó es la que te va a sostener día a día. Es decir, la gracia está activa. No hace 20 años que conociste a Jesús, o 30, o no sé cuántos tengas, sino así como te salvó, también está para que cada día vivas en esa gracia. Número 2, cuando vives en humildad, tienes el favor de Dios, pero también tienes el favor de los hombres. En cuanto venga el orgullo a tu vida, se rompe el favor de Dios y se rompe el favor de los hombres. Así que nos conviene vivir en esa humildad. Humíllense debajo de la poderosa mano de Dios y Él los va a exaltar cuando fuera tiempo, cuando sea el momento. Y 3, quien ha experimentado la misericordia de Dios, lo único que puede hacer es convertirse en un canal de esperanza para otros, porque tú has vivido la misericordia de Dios. Si alguien ha experimentado la gracia de Dios, por ejemplo, cuando alguien ha estado al borde de la muerte, y si tú ya sabes lo que es estar en el umbral de la muerte, después de que sales de esa condición, vas y buscas cómo, de alguna manera, hay un agradecimiento grande y miras la vida de otra manera. Miras a otros buscando servirles, porque llega un momento que dices tú, si Dios me dio una nueva oportunidad, es para que haga algo diferente a lo que a lo mejor antes hacía. Cuando tú y yo hemos sido salvos, restaurados, es lo que Dios espera que tú y yo hagamos, que seamos esos restauradores también. Manos a la obra esta semana, 3 cosas importantes. Número 1, practica la humildad. Identifica a una persona, así como se levantó algún día David. ¿A quién voy a bendecir hoy? Esta semana. Ojalá lo pueda hacer cada día, pero si no, levántate, por ejemplo, o esta noche, o mañana, o el lunes, que te levantes, ponte un reto. Esta semana tengo que bendecir a alguien con humildad. Y si es anónimo, mejor. Pero si no se puede hacer anónimo, no pasa nada, pero que lo hagas desde la humildad, no desde la superioridad, no desde que yo soy más y bueno, pues te voy a dar porque yo tengo más. No, sino, ¿cómo puedo bendecir a alguien? Número 2, extiende misericordia. Ofrece una palabra de esperanza a alguien. ¿A quién le vas a mandar un mensajito para iniciar la conversación que hace años está pendiente? Ese cafecito que no se ha terminado por concretar en no sé cuánto tiempo. Esa palabra que hace tiempo tú sabes que tu familiar necesita, o un amigo de la escuela, o alguien que tú sabes que en algún momento te buscó y a lo mejor por alguna razón no terminó de amarrarse. Busca para extender misericordia a esa persona. Y número 3, adora a Dios con tu día a día. No solamente en tiempos de alabanza, con música, sino que cada mañana que te levantes, tu primera pensamiento, tu primera acción sea la gratitud. Dios, gracias por esta mañana. Señor, gracias por este nuevo día. Que mi vida te honre este día. Que mi vida sea un instrumento de adoración todo el día. Y no significa que vas a tener la música todo el día puesto, pero cada acción que tú haces, trabajar es adorar. Cuando vas con tu familia, cuando vas al súper, cuando vas manejando, estás adorando. Cuando estás haciendo lo que estés haciendo, dice, lo que hagas de palabra o de hecho, háganlo como para el Señor, porque a Él le sirve. Entonces, que esta semana tu vida sea una vida de adoración, porque por Él y para Él son todas las cosas. Quiero que te lleves esta frase: los dones y el llamado de Dios son irrevocables, es decir, nunca Dios te los va a quitar. ¿Qué hagas con ellos? Pues vas a dar cuenta ciertamente, pero Dios no te lo quita. Dios te hizo un llamado y Él sigue haciendo ese llamado a tu vida. Y Él espera que tú respondas, como quizás respondiste alguna vez, o quizá apenas estás respondiendo. Pero el llamado de Dios es irrevocable. Y los dones también, su fidelidad permanece siempre. Amén y amén. Que esta semana el amén sea la fe y el amén sean las acciones que tú y yo vamos a realizar para bendición de otros y para que la gloria de Dios llene el lugar donde tú estés. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Comunidad Transforma. Reconciliación, restauración, redención.